Hola, mi nombre es Lauri Carrero, soy estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad de los Andes, cursante del 9º semestre, cumpliendo con la última evaluación pautada de la asignatura Hidráulica Fluvial. Daremos a conocer varios aspectos importantes del embalse Guri. Mi grupo está conformado por Rubí Peña y Miguel Peña. Nuestro embalse se encuentra sobre el río Caroní, a 90 kilómetros de Puerto Ordaz, en el estado Bolívar. Descripción: el Guri es el embalse más grande de Venezuela y por extensión y volumen es el segundo cuerpo lacustre más grande del país, solo superado por el lago de Maracaibo. Su propósito es generar electricidad. Tiene un volumen de 135.000 por 10 a la 6 metros cúbicos, un área inundada de 4.250 kilómetros cuadrados y un caudal medio de río de 5.000 metros cúbicos por segundo. La presa principal está hecha de concreto y trabaja por gravedad. Su altura máxima es de 162 metros, la longitud de la cresta es de 1.242 metros y su volumen es de 5.280.000 metros cúbicos. Tiene un aliviadero de 3 canales, cada uno de ellos controlado por 3 compuertas. El tamaño de las compuertas radiales son de 15,24 metros de ancho por 20,76 metros de altura. Su caudal máximo es de 27.000 metros cúbicos por segundo. En total, nuestro embalse Guri tiene 20 turbinas tipo Francis, con una potencia instalada de 10.000 megawatts. Cronología y problemas durante la etapa de desviación del río para la construcción de la presa. Edelca comenzó la construcción del embalse Guri en octubre de 1963. Las 2 casas de máquinas se encuentran al pie de la presa de concreto y el aliviadero se sitúa en su contacto con el estribo izquierdo. El río Caroní tiene un caudal medio de 5.000 metros cúbicos por segundo. Durante la construcción de la obra fue medido un caudal de 17.000 metros cúbicos por segundo. El esquema de desviación del flujo del río Caroní adoptado para la construcción de la presa consistió en las siguientes etapas. La primera etapa consiste en: aprovechando la existencia de una isla en el centro del cauce, se desvió el flujo por un caudal excavado hacia la margen derecha, protegiendo la izquierda de dicho canal mediante ataguías celulares de tabla estaca resistente a altas velocidades de la corriente. Para poder desviar el río hacia el canal fue necesario construir ataguías de tierra y roca que alcanzaron en algunos puntos alturas de 44 metros. Una vez desviado el flujo, se procedió a la construcción de la presa, tipo gravedad, de concreto en la zona protegida por las ataguías. En la segunda etapa, en la presa de concreto parcialmente construida en la primera etapa, se dejaron 7 conductos de fondo, de sección rectangular, de 10 metros de ancho por 12 metros de altura. La entrada de cada conducto estaba formada por 2 aberturas rectangulares de 5 metros de ancho por 12 metros de altura, separadas por una pila central. Dichas entradas tenían formas abocinadas y estaban provistas de compuerta de 6,65 metros de ancho por 17,33 metros de altura para el control de flujo, siendo en total 14 unidades. Esto lo podemos ver en la figura derecha. Una vez construida la presa de gravedad hasta una altura suficiente como para no ser sobrepasada por las crecientes del río, se eliminaron las ataguías de tierra y roca hechas en la primera etapa y se permitió el paso del flujo a través de los conductos de fondo dejados en la presa, para lo que se construyeron diques de cierre en la entrada y salida del canal de desviación. Realizando lo anterior, se procedió a completar el cierre del cauce mediante una presa de tierra. Seguidamente, para la tercera etapa, se intentaba terminar la desviación del río Caroní, para lo cual se tenía programado cerrar todas sus compuertas. Para este objetivo, se presentaron varios inconvenientes al momento del cierre de estas compuertas. El objetivo principal de esta tercera etapa era taponar dichos conductos con concreto y finalmente llenar el embalse,
darle paso al río Caroní y que pasaran a través de las turbinas y los aliviaderos. Para el año 1968, el cierre definitivo de estas compuertas conllevó a que ocurrieran varios inconvenientes, pues se visualizaron roturas de los rodillos de rodamiento de las compuertas, las cuales, o algunos, fueron arrastrados aguas abajo de la presa y se depositaron al margen del río Caroní, aguas abajo de la presa. Esto tuvo ciertos inconvenientes, pues al momento de cerrar todas las compuertas se generaron varios problemas, los cuales debieron ser resueltos con varias estructuras metálicas. Estas estructuras metálicas se utilizaron ya que las compuertas o algunas de estas compuertas se trabaron. Se utilizó teflón para reducir la fricción de la compuerta y se emplearon martillos vibratorios con el fin de golpear la parte superior de la compuerta para así cerrar estas compuertas. Esto tuvo cierta eficiencia para 8 de estas compuertas, pero 6 quedaron abiertas o relativamente abiertas, los cuales tenían unas aberturas entre 0,60 metros y hasta casi 7 metros de altura. Estas aberturas conllevaron a que la carga hidráulica que se obtuvo era de aproximadamente 72 metros y obteniendo también un caudal estimado de 1650 metros cúbicos sobre segundo para una velocidad de flujo de 36 metros sobre segundo. En la imagen derecha podemos visualizar los conductos de desviación completamente bloqueados, o sea, ya finalmente cerrados. Para cerrar estos conductos fue conveniente utilizar varias estructuras metálicas, como ya lo dije. Primeramente, en la imagen izquierda podemos observar numéricamente cómo fueron superpuestas estas estructuras. Primero se colocaron las celdas o perfiles de vigas de acero, los cuales eran de tamaño grande, ya que estamos hablando de una megaestructura, una de las mejores estructuras del país. Seguidamente se colocaron collares de roca y redes, los cuales eran redes de acero y estaban llenas de roca de material granular grande o grueso. Seguidamente se colocaron rocas grandes sin finos y las rocas y tierra para finalmente tapar este conducto y evitar que siguiera saliendo agua por este. Hace poco, o de las fallas más recientes que ha presentado esta estructura, se tiene el año pasado. Para nadie es un secreto que hemos estado en épocas de precipitaciones muy altas. Esta presa, el año pasado, para el mes de octubre, llegó a alcanzar un nivel máximo de operación dejando un borde libre de 85 centímetros. Si bien es conveniente recordar que siempre es necesario dejar un borde libre de suficiente amplitud para evitar poner en riesgo la estabilidad de la presa, cuya central hidroeléctrica abastece hasta el 70% del país. Aquí, en esta presentación, esquematicé o se esquematiza más o menos el comportamiento que debe tener una presa y los volúmenes de agua, cómo se pueden manejar. La altura alcanzada por el nivel del agua en el embalse es absolutamente inaceptable, dadas las condiciones actuales de generación de electricidad. El gasto turbinado es bastante menor que el gasto medio turbinado, en unos 4.500 metros cúbicos sobre segundo. En este mes de octubre del año pasado, las lluvias fueron excepcionales en toda Venezuela y particularmente en la cuenca del río Caroní. Debido a la inestabilidad atmosférica en las cuales estamos presentando todavía en el presente año, se presentan fuertes precipitaciones en todo el país. Varios estudios demostrativos indagan que el nivel del embalse
debe ser el adecuado para que éste sea capaz de amortiguar cualquier creciente extraordinaria sin poner en riesgo la presa. Es decir, cuando esta presa alcanza sus niveles límite, por así decirlo, pues es importante a través de los aliviaderos sacar cierto flujo de agua para que ella vuelva a sus condiciones ideales. Bueno, siguiendo con el mismo hilo conductor, les voy a hablar sobre las causas y cronología de los problemas por cavitación en el aliviadero. El aliviadero, como ya lo mencionó mi compañera, consta de 3 canales situados en contacto de la presa con el estribo izquierdo. Cada uno de los canales tiene 3 compuertas radiales para sumar un total de 9 compuertas. En la imagen se puede apreciar lo que son los canales y bueno, en la parte superior las compuertas. La empresa encargada del diseño realizó ensayos a escala, determinándose así, después de un estudio, ciertos análisis arrojaron que la colocación de la salida del borde en el lanzador debía situarse bajo el nivel del agua, es decir, sumergido, y el ángulo del mismo tenía que ser de 45 grados. Ahora bien, con respecto a los lineamientos del diseño, las tolerancias en cuanto a los acabados fueron muy exigentes. Se utilizaron materiales de concreto de alta resistencia para evitar problemas con la erosión. El funcionamiento de los primeros aliviaderos fue en el año 1969. Para ese entonces se pudo determinar que habían problemas en cuanto a la erosión, porque en el canal número 2 pues presentaban gran cantidad de erosión, y para el año 1970 pues se reparó dicho problema utilizando concreto epóxico. Luego, en años siguientes se hizo una nueva inspección donde se pudo observar que los daños en cuanto a la erosión eran mucho mayores. Para ese entonces se volvieron a hacer estudios y análisis, llegando a la conclusión de que el fenómeno que ocasionaba dicha erosión era el de la cavitación. Luego, en 1971 se realizó un modelo a escala de 1,80, para el cual se pudo observar que la causa del fenómeno de la cavitación eran las presiones negativas. Una de las soluciones que se planteó fue la implementación de una cuña superpuesta de 75 centímetros de longitud para que se pudieran presentar presiones positivas. Además de esto, pues también se utilizó otro tipo de concreto de mejor resistencia para este problema. Ahora bien, para las problemáticas del canal número 2 se presentaron la reparación. A principios del año 1978, el problema de la erosión parecía ser resuelto por completo, y el funcionamiento de los canales número 3 y número 1 fue totalmente realizado en el año 1977. Para las nuevas construcciones se tiene una segunda central al pie de presa y un segundo canal de restitución, lo cual incrementó la potencia en cuanto a la trabajabilidad de la presa de 2000 a 10.000 megawatts. Luego de un tiempo, la empresa encargada decidió romper lazos con la empresa que se encargaba de hacer los modelos a escala, planteando la construcción de un laboratorio en sitio. Luego de los análisis de ese laboratorio, se pudo tener otro modelo a escala, y llegando a la conclusión de que la solución para este problema era que los aliviaderos o que los lanzadores estuviesen por encima del nivel del agua. Y otro de los cambios fue la utilización o el reordenamiento de los conceptos utilizados en el proyecto inicial. Finalmente, podemos hablar sobre los aspectos importantes de esta construcción,
y bueno, uno de ellos son los usos adicionales. Es bien sabido que para estas construcciones de gran envergadura pues se deben tener varios usos. El principal es el de la utilización para la creación de energía eléctrica, pero también tiene otro uso que es el de reservorio de agua potable, tanto para consumo residencial como para consumo industrial. Hay una aducción que conecta a plantas de tratamiento que abastecen a Upata y la ciudad de Bolívar. Se tiene estipulado más o menos que 3.000 litros por segundo dan un aporte a las plantas de tratamiento. Por otro lado, también se hizo un análisis sobre la geología del lugar, teniendo en cuenta que es la zona más antigua del país, y por este lado, al norte del lago, se presenta la falla o la bien conocida falla del Guri. También se puede decir que es una zona de alta fragilidad geológica a nivel de sus suelos, corrientes fluviales, bosques naturales y en su manto vegetal. Eso sería todo. Gracias por su atención.